Acá no comen dólares. Acabamos de escuchar un diagnóstico, ¿sí? Alberto Samid puso la mayor parte de la responsabilidad de la suba de precios en las cadenas de supermercados. Pero estamos con Felipe Solá. Bueno, la suba de precios estos días fue terrible. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece que hay elementos combinados, pero hay un elemento central que es esa especie de abuso argentino frente al desconcierto y frente a la incertidumbre del argentino que puede remarcar precios, que son obviamente una minoría de todos los argentinos, pero en eso incluyo a todo el comercio minorista, mayorista y por supuesto a los que tienen más poder, hipermercados, etcétera, que se cubren frente a cualquier cosa, pero sobre todo frente a una devaluación. El fantasma de la devaluación y del dólar es, y lo podíamos, me parece, predecir, que si había una devaluación brusca, en un ambiente de alta inflación se iba a ir a precios, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué se iba a ir a precios? Sin explicación, con explicación de actitud, de descontar que me puede ir mal, entonces me apuro y remarco. Por eso, y muchos sin precio, porque no saben qué precio poner, porque piensan, puedo poner el que quiero. Y todavía no saben si va a haber mercado o no al precio que quisieran poner. Entonces, la verdad es que uno no puede poner el precio que quiere porque hay un precio al que deja de vender. No. Ahora, existe un problema. El hipermercado, el supermercado ha concentrado las compras para la familia y aún para la familia de muy escasos recursos, es un lugar que disminuye la cantidad de horas necesarias para dedicarle a las compras. En cambio, el negocio minorista puede tener esa disparidad de precios enorme. Uno cobra muchísimo más que el otro el mismo producto y muchas veces el recurso del que compra el negocio minorista no es correrse a 2 cuadras, sino que irse lejos y no puede comparar y actuar como un consumidor perfecto. Ahora, sí que detrás de todo esto está un problema de una creciente desconfianza que ahora yo diría que tocó su pico, una desconfianza generalizada. La desconfianza, no hay que encontrar una racionalidad muy alta a la desconfianza. Es un sentimiento muy argentino, de desconfianza económica, y que se expande rápidamente y sobre todo cumple algo así como una Murphy. Si todo puede ir peor, va a remarcar más, remarco más. Por remarcar más todavía, remarco más todavía. Eso genera que haya presiones sobre el dólar. El gobierno tiene que subir la 3. Toda la historia del relato digamos, del apoyo a las pymes, del mantenimiento del empleo y del mantenimiento sobre todo del consumo, quedan destruidos con esta especie de shock de desconfianza que generó una devaluación en tiempos de alta inflación, devaluación brusca en tiempos de alta inflación, que coincido que no fue producto del mercado, como dijo Capitanich, sino fue producto del Banco Central. Fue una decisión, obviamente. Una decisión del Banco Central que sabe muy bien qué presión de importación tiene. Por ahí el error fue cuando se atrasó, ¿no? Pero bueno. Sí, pero lo otro, después de ahí empezó, cuando llegó el nuevo presidente del Banco Central, Fábregas, lo que hizo es una especie de tablita de aumentos. Y eso hizo que mucha gente que tenía que liquidar exportaciones no liquidara, pensando, tengo una tablita, estoy seguro de que va a aumentar. Cuando estás seguro de que va a aumentar, pasa lo que pasa. Le hago una pregunta, Capitanich. Entró en una discusión con los productores, que si no liquidan, están jugando contra el país, y los productores le contestaron, bueno, nosotros estamos cuidando nuestro capital. Usted conoce el tema del campo, ¿qué opina? Opino que es cierto que una parte de la producción la tienen los exportadores, o los aceiteros en el caso de la soja, claro, que también son exportadores, ¿no?, de aceite y de su producto de soja. Pero en muchos casos también el productor retiene. El productor tiene esa caja, cada uno tiene la caja que tiene, cada uno tiene el sueldo que tiene, cada uno tiene la posibilidad de defenderse que tiene. Y son todas diferentes. Es posible que retengan, pero también hay una tosudez en el gobierno. Nosotros prometimos en la campaña que no iba a volver a ocurrir que en la Argentina no hubiera trigo, que hubiera que importar harina de Uruguay. Por proteger a la molinería local, que goza de una amplia protección del gobierno desde hace varios años, el productor recibió siempre un precio muy por debajo del que debía recibir si se hacían bien las cuentas, lo que se llama el FAS teórico en trigo, y fuimos casi a la mitad. En 1997 nosotros tuvimos alrededor de 15 a 16 millones de hectáreas de trigo sembradas. Ahora llegamos a 9, ¿no es cierto? Y bueno, no alcanza. Hemos propuesto, como dijimos, que la próxima cosecha no tenga retenciones.
la próxima, no esta, porque esta, proponerlo ahora, si lo pudiéramos hacer, que no lo podemos hacer porque somos minoría en la Cámara, obviamente haríamos una transferencia de ingresos que ya cosechó. Lo que nosotros queríamos hacer es política de siembras, que se proponga que el año que viene va a haber trigo, que no se va a defender proteger a la monería, que la monería compita con la exportación. Y si tenemos un problema con el precio del pan, que ya es igual protegiendo la monería, pues entonces subsidiemos la demanda, no la oferta. Porque al subsidiar la oferta hacemos nuevos ricos. Ahora estamos ante un hecho consumado, ¿no? Todo esto ya pasó, tenemos varios años de inflación, tuvimos la devaluación brusca. ¿Cómo se hace para que esto no lo pague el que menos tiene, que no vayamos a un pico de inflación y volvamos, como dije hace un rato, a que haya gente que no pueda comer? Nosotros hicimos la campaña electoral del Frente Renovador con el dólar entre 4 y 5 pesos, 4 y pico. No vale 8. Nosotros fuimos acusados de... Ahí está el club de la devaluación. Yo me acuerdo, éramos el club de las corporaciones, el club de la devaluación y del ajuste. Bueno, la devaluación ya vino y ahora viene el ajuste. Hay un primer ajuste que es el ajuste vía precios, el ajuste del salario real, que yo no creo que se pueda reponer así nomás con paritarias. Paritarias debe haber, pero yo no creo que se consiga. Ahora, ¿cuál es la salida buena? Yo todas las salidas las veo... Ahora viene el ajuste. Todas las salidas las veo jodidas. Ni éramos la devaluación ni éramos el ajuste. Ahora viene la devaluación y el ajuste. Hemos tratado de ser coherentes. Hemos tratado de digamos, ¿qué queremos decir? ¿Qué podemos decir hoy? El gobierno tiene legitimidad. Fue elegido con el 54% de los votos. Perdió una elección intermedia el año pasado. Macanudo, pero este gobierno tiene legitimidad. Y eso vale mucho en Argentina. Pero el gobierno no tiene credibilidad, Roberto. No tiene credibilidad. Por lo tanto, el gobierno debe hacer autocrítica, reconocer cosas. Y el problemón que tiene la Argentina hoy, el problemón de tener que buscar dólares por un lado, vía liquidación, vía endeudamiento externo, financiamiento de organismos, etcétera, tanto para el corto plazo como para el mediano plazo, como para los proyectos energéticos, como para los proyectos de infraestructura que necesitamos, etcétera, tenemos que buscar dólares. Más el gravísimo problema de inflación, más que hace mucho tiempo que no se crea empleo formal y hoy tenemos desguarnecido el empleo informal. No le va mal con el desempleo, está en el 6,6, Felipe. Sí, pero hace un año y medio que no se crea empleo formal. No, pero ojalá hubiéramos mantenido este desempleo en otros años, ¿no? 6,6 dice el INDEC, que también dijo que en el 2013 crecimos el 5 y pico por ciento, por lo cual... Yo no escuché ningún consultor que discuta el empleo, Felipe. El 15 de diciembre vamos a tener que pagar 3.500 millones de dólares de bonos cupón PBI, porque el INDEC mintió. Mientras todos los demás decían que no crecimos a la cifra que se dijo y que había crecido al 3 o menos del 3, se dijo el 5. Eso es gravísimo. Son 3.500 millones de dólares a pagar ahora. Y se anunció para el presupuesto del 2014 un crecimiento que si lo van a mantener a rajacincha, es decir, valga lo que valga, va a ser que el próximo gobierno, 5 días después de subir, tenga que pagar 6.000 millones de dólares. Este año no va a dar crecimiento seguro, Felipe. Bueno, eso es lo que hemos votado. Por eso pedimos que vuelva el presupuesto. Así puede haber debate. Sí. Este debate está en la calle. Este debate está en todos lados. La gente dice qué va a pasar, la gente tiene incertidumbre, la gente tiene bronca, la gente tiene de todo. Hemos pasado uno de los peores veranos, los peores eneros y diciembres de la historia por culpa de una ola de calor terrible, la peor que... No somos los mismos después de los saqueos, después de la ola de calor, después de los cortes. No somos los mismos y a eso agreguémosle ahora la devaluación y el crecimiento brutal de los precios. Los argentinos han sufrido mucho y no tienen una palabra ni de credibilidad ni de contención. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que abrir el juego, hay que hacer un Consejo Económico Social, que no sea solamente eso, que no sea una sigla más, sino llamar a los demás y comprometerlos, Navarro, en la realidad. Si no, todos vamos a ser balconeros. Que presentamos proyectos de ley cumpliendo con lo que hemos prometido, pero finalmente somos balconeros. Y los balconeros, ¿saben qué vemos? Vemos una condición económica que no tiene absolutamente ninguna idoneidad para mantenerse en un momento dado como este. Vemos falta de coherencia y vemos una presidenta que al sacar el cuerpo cree que puede mejorar la situación política. Muchas gracias. Queremos aportar, pero es muy difícil con este gobierno. Muchas gracias, Felipe ustedes. Solá. Y digo, me gusta la gente que hace oposición, como hizo Felipe Solá, pero cuidando. Digo, en estos días tratemos de no echarle nafta. Ahora vamos a seguir con Laura Alonso, con la voz del macrismo. Ya venimos.